Abril 6. David se convierte en rey. Reseña. Seguramente, David debe sentir una mezcla de emociones al considerar el futuro. Es evidente que se siente tranquilo al librarse de las constantes amenazas de Saúl, pero ahora todas las responsabilidades son suyas. Entre paréntesis, para que reine sobre todo Israel le faltan aún unos 7 años. Deberá reinar sobre Judá solo hasta que se resuelva el conflicto civil y sea aceptado por todo el pueblo. Se cierra el paréntesis. La jugada más importante que llevará a cabo David como rey de Israel es la captura y la ocupación de Jerusalén, conocida aún hoy como la ciudad de David. A esa ciudad también regresará el arca sagrada de Dios y tendrán lugar los planes iniciales para la construcción de un templo permanente. Por todos sus esfuerzos, Dios asegura a David que él y su familia serán bendecidos. El relato de estos primeros años comienza con David buscando la dirección de Dios, uno de los muchos rasgos que hacen de David un líder tan especial del pueblo de Dios. Comenzamos. David, rey de Judá. Segundo libro de Samuel, capítulo 2, del 1 al 4a, en el año 1011 a.C. Después de la muerte de Saúl y Jonatán, David fue a consultar al Señor y le preguntó: ¿debo ir a alguna de las ciudades de Judá? Y el Señor le dijo que sí. Pero David volvió a preguntarle: ¿y a qué ciudad debo ir? Y el Señor le dijo: ve a Hebrón. David se dio prisa y fue allá, y se llevó consigo a sus 2 mujeres, Ahinoam, la jezreelita, y Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel. También fueron con él los soldados que siempre lo habían acompañado, y junto con sus familias se quedaron a vivir en las ciudades de Hebrón. Fue allí donde los jefes de Judá se reunieron para consagrar a David como rey sobre la tribu de Judá. Bondad con los hombres de Jabes. Segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 4b al 7. Cuando David se enteró de que los habitantes de Jabes de Galaad habían sepultado a Saúl, les envió el siguiente mensaje: que el Señor los bendiga por haber tratado con misericordia a Saúl, su señor, dándole sepultura. Que el Señor los trate con la misma misericordia y lealtad, y yo mismo me comprometo a tratarlos así por lo que han hecho. Y ahora que ha muerto Saúl, su señor, esfuércense y cobren ánimo, pues los de la tribu de Judá han resuelto consagrarme como su rey. Isboset, rey de Israel. Segundo de Samuel, capítulo 2, del versículo 8 al 10, en el 1011 a.C., en Mahanaim. Pero Abner, hijo de Ner, que había sido general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim. Y allí lo nombró rey de Galaad, de Jesuri, de Jezreel, de Efraín, de Benjamín y de todo Israel. Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Los únicos que siguieron a David fueron los de la tribu de Judá. Surge una guerra civil. Segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12 al 17, en Gabaón. Abner salió de Mahanaim hacia Gabaón, al frente de los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Joab, hijo de Zeruyá, y los siervos de David salieron y se encontraron con los hombres de Abner junto al estanque de Gabaón. Allí se detuvieron, los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y Abner le dijo a Joab: que se preparen tus jóvenes y vengan a luchar contra nosotros. Joab les ordenó que se prepararan, y ambos grupos se aprestaron para la lucha. Por parte de Isboset eran 12 hombres de Benjamín, y por parte de David también 12. Y cada uno de ellos agarró a su adversario por la cabeza, le encajó la espada en el costado y todos cayeron muertos al mismo tiempo. Por eso ese lugar fue llamado Jekal Hasurim y está en Gabaón. Ese día la batalla fue muy reñida y Abner y los israelitas fueron vencidos por los soldados de David. Segundo de Samuel 2, del 18 al 23. Entre los soldados de David estaba Joab, Abisai y Asael, hijos de Zeruya. Asael era tan veloz que cuando corría parecía una gacela en el campo.
Y Asael persiguió a Abner sin darle un momento de respiro. Pero Abner se volvió a verlo y le dijo: «Tú eres Asael, ¿verdad?». Y Asael le respondió: «Así es, yo soy Asael». Entonces Abner le dijo: «Hazte a un lado, hacia donde tú quieras, toma a uno de mis hombres y quédate con sus despojos». Pero Asael no le hizo caso, sino que siguió persiguiéndolo. Y Abner volvió a decirle: «Deja de perseguirme, no quiero matarte. ¿Con qué cara podría yo presentarme ante tu hermano Joab?». Pero como Asael no dejaba de perseguirlo, Abner tomó su lanza y le clavó el revés a la altura de la quinta costilla. La lanza le salió por la espalda y allí mismo cayó muerto. Todos los que pasaban por allí y veían a Asael tendido, se detenían a mirarlo. Segundo libro de Samuel, capítulo 2, del 24 al 29. Joab y Abisai siguieron persiguiendo a Abner, y cuando el sol se puso, ya habían llegado a la colina de Amá, que está delante de Giach, junto al camino del desierto de Gabaón. Entonces se reunieron los benjaminitas para perseguir a Abner. Formaron un solo ejército y se detuvieron en la parte alta de la colina. Allí Abner gritó a voz en cuello y le dijo a Joab: «¿Vamos a estar siempre en guerra? Si seguimos así, el final de todos nosotros será muy amargo. ¿Cuándo vas a decirle a tu gente que deje de perseguir a sus propios hermanos?». Y Joab le respondió: «Te juro por Dios que, si no hubieras hablado como ahora lo has hecho, mi gente habría perseguido a sus hermanos hasta el amanecer». Y enseguida Joab mandó tocar la trompeta y su gente se detuvo y dejó de perseguir a los israelitas. Allí terminó la lucha. Entonces Abner y sus hombres caminaron por el Arabá toda aquella noche, pasaron el Jordán y cruzaron por Bitrón hasta llegar a Mahayanín. Segundo de Samuel 2:30 al 3:1. Joab dejó entonces de perseguir a Abner, y al contar a su ejército, resultó que faltaban Asael y 19 soldados de David. Por el contrario, los soldados de David habían matado a 360 soldados benjaminitas de Abner. Tomaron el cuerpo de Asael y lo pusieron en el sepulcro de su padre en Belén. Luego Joab y sus hombres caminaron toda esa noche y les amaneció en Hebrón. La guerra entre las familias de Saúl y de David fue larga, pero mientras que la familia de David se iba fortaleciendo, la de Saúl se iba debilitando. Los hijos de David en Hebrón. Segundo libro de Samuel, capítulo 3, del 2 al 5, incluido en el primer libro de Crónicas, capítulo 3, del 1 al 4a, en Hebrón. En Hebrón le nacieron hijos a David. Su primogénito fue Amnón, hijo de Ahinoam la jezreelita. El segundo fue Gilab, hijo de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero fue Absalón, hijo de Macá, la hija de Talmai, el rey de Gesur. El cuarto fue Adonías, hijo de Jaquit. El quinto fue Cefatías, hijo de Abital. El sexto fue Itreán, hijo de Egla, también mujer de David. Estos fueron los hijos que le nacieron a David en Hebrón. Isboset hace que Abner se enoje. Segundo de Samuel 3, versículos 6 al 11, en el 1004 a.C. En la guerra que había entre las familias de Saúl y de David, Abner defendía a la familia de Saúl. Como Saúl había tenido una concubina, la cual se llamaba Rispa y era hija de Aya, un día Isboset increpó a Abner: «¿Por qué te has acostado con la concubina de mi padre?». Abner se disgustó por el reclamo de Isboset y le dijo: «¿Acaso piensas que soy un simple perro al servicio de Judá? Yo, que he tratado con misericordia a la familia de Saúl, tu padre, y a sus familiares y amigos, yo, que no te he puesto en las manos de David, y ahora vienes a reclamarme por andar con esa mujer. Que el Señor me castigue duramente, y más aún si no hago con David lo que Dios le prometió, y pongo en sus manos el reino de Saúl, y lo confirmo como rey de Israel y de Judá, desde Dan hasta Berseba». Isboset lo escuchó y no pudo responderle, porque le tenía miedo. Abner propone una alianza. Segundo libro de Samuel,
capítulo 3, versículos 12 y 13. Entonces Abner envió mensajeros a David para preguntarle: ¿de quién es el país? Aquí tienes mi mano. Hagamos un pacto, y me comprometo a hacer que todo Israel te reconozca como rey. Al oír David esta propuesta, respondió: acepto tu propuesta, con una condición. Cuando vengas a verme, trae contigo a Mical, hija de Saúl. Si no la traes, mejor no vengas. David logra el regreso de Mical. Segundo de Samuel, capítulo 3, 14 al 16. Después de esto, David mandó a decir a Isboset, el hijo de Saúl, que le devolviera a Mical, porque era su mujer, pues por ella había entregado 100 prepucios de los filisteos. Isboset ordenó entonces que fueran a la casa de Paltiel, hijo de Lais, y le quitaran a Mical. Paltiel se fue llorando tras ella, hasta llegar a Bahurín, pero Abner le ordenó que regresara a su casa, y Paltiel obedeció. Abner hace los arreglos para la unión. Segundo libro de Samuel, capítulo 3, del 17 al 19. Luego Abner habló con los ancianos de Israel y les dijo: hace tiempo que ustedes procuran que David sea el rey de Israel. Háganlo ahora, porque el Señor ha hablado con él y le ha dicho: tú serás el instrumento que yo usaré para librar a mi pueblo del poder de los filisteos y de todos sus enemigos. Luego fue y habló con los benjaminitas, y después de eso se dirigió a Hebrón para comunicarle a David que el pueblo de Israel y los benjaminitas estaban de acuerdo. Se encuentra Abner y David. Segundo de Samuel 3, versículos 20 y 21. Para visitar a David en Hebrón, Abner se hizo acompañar de 20 hombres, y David les ofreció un banquete a todos ellos. Allí Abner le hizo a David esta promesa: me propongo reunir a todo el pueblo de Israel para que hagan un pacto contigo y tú reines como lo tienes pensado. Entonces David despidió a Abner y éste partió en paz. Joab se venga de Abner. Segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 22 al 27. Después de visitar a David, Abner se marchó de Hebrón muy tranquilo. Mientras tanto, Joab y los hombres de David regresaban del campo de batalla con un gran botín. Y al llegar a Hebrón, le informaron que Abner, hijo de Ner, había estado con David y que lo había despedido en paz. Entonces Joab se presentó ante David y le reclamó: supe que Abner vino a visitarte y que tú lo has dejado ir. ¿Por qué lo hiciste? Tú bien sabes que él solo ha venido para engañarte y para saber por dónde andas y qué es lo que haces. En cuanto Joab salió de la presencia de David, sin que David lo supiera, mandó un mensaje a Abner, pidiéndole que regresara a Hebrón, aunque Abner ya había ido por el pozo de Sira. Cuando Abner volvió, Joab lo llevó aparte y a un lado de la puerta, diciéndole que quería hablar con él en secreto. En realidad, quería vengar la muerte de su hermano Asael. Así que le hundió una daga por la quinta costilla y lo mató. David está enojado y triste. Segundo de Samuel 3, 28 al 39. Cuando David lo supo, dijo: el Señor es testigo de que mi reino y yo somos inocentes de la muerte de Abner, hijo de Ner. Que recaiga un severo castigo sobre Joab y sobre toda la familia de su padre. Que nunca falte en su casa quien padezca flujo de sangre, ni quien sea leproso o inválido, ni quien muera asesinado o sufra de hambre. Así fue como Joab y su hermano Abisai se vengaron de Abner por haber matado a su hermano Asael durante la batalla de Gabaón. David, por su parte, llamó a Joab y a sus acompañantes y les dijo: rásguense la ropa y vístanse de cilicio y guarden luto por la muerte de Abner. Y echó a andar detrás del ataúd. Abner fue sepultado en Hebrón, y el rey y el pueblo lloraron amargamente al lado del sepulcro. Además, el rey honró a Abner al decir: ¿por qué, Abner, tuviste que morir como un villano? No tenías las manos atadas ni los pies encadenados, caíste traicionado por gente malvada. Y el pueblo volvió a llorar junto al sepulcro. Luego fueron a ver al rey para que comiera algo, pero él dijo: que Dios me castigue
y más aún si rompo mi promesa de no comer antes de que se ponga el sol. Cuando el pueblo supo la decisión de David, la celebró, pues todo lo que el rey hacía era del agrado del pueblo. Y ese día el pueblo comprendió que David nada había tenido que ver con la muerte de Abner. Además, David habló con sus hombres y les dijo: ¿se dan cuenta de que hoy ha muerto un gran príncipe de Israel? Y yo, aunque me han ungido como rey, reconozco que soy débil y que estos hombres, los hijos de Zeruya, son muy violentos. Que el Señor les dé su merecido a los malvados como corresponde a su maldad. Is-Boset es asesinado. Segundo libro de Samuel, capítulo 4, del 1 al 3, 5 y 6. Cuando Is-Boset, hijo de Saúl, supo que habían matado a Abner en Hebrón, se angustió, y todo el pueblo de Israel se llenó de temor. Is-Boset contaba con 2 hombres de su confianza, que estaban al frente de unos grupos de bandoleros. Uno de ellos se llamaba Baná y el otro Recab, y los 2 eran hijos de un benjaminita de Berot llamado Rimón. Entre paréntesis, a Berot se le consideraba parte de la tribu de Benjamín. Los habitantes de Berot habían huido a Gitayín y hasta la fecha viven allí como forasteros. Se cierra el paréntesis. Un día, los hijos de Rimón, el Beronita, es decir, Recab y Baná, entraron en la casa de Is-Boset mientras éste dormía. Un día, los hijos de Rimón, el Beronita, es decir, Recab y Baná, entraron en la casa de Is-Boset mientras éste dormía la siesta en su alcoba. Era la hora en que hacía más calor, y la portera de Is-Boset, que había estado limpiando el trigo, se había quedado dormida. Recab y su hermano Baná aprovecharon esto y se metieron a la casa. Los asesinos son ejecutados. Segundo de Samuel 4, del 7 al 12. Al entrar y ver que Is-Boset dormía la siesta, lo mataron y le cortaron la cabeza, y llevándosela con ellos caminaron toda esa noche por el camino de Arabá. Luego, al llegar a Hebrón, le entregaron la cabeza al rey David y le dijeron: aquí tienes la cabeza de tu enemigo Is-Boset, el hijo de Saúl, que te quería matar. En este día el Señor ha permitido a su majestad vengarse de Saúl y de su descendencia. Pero David les respondió: juro por el Señor, que me han librado de toda angustia, que cuando otro hombre, pensando que me traía buenas noticias, me comunicó que Saúl había muerto, yo lo agarré y en pago de esa noticia le di muerte en Siclac. Con más razón haré lo mismo a los malvados que mataron a un inocente mientras dormía en su cama. ¿No creen que debo vengar esa muerte y eliminarlos de este mundo? Dicho esto, David ordenó a sus siervos que les dieran muerte, y ellos así lo hicieron. Y además les cortaron las manos y los pies, y los colgaron junto al estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Is-Boset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. David, rey de Israel. Primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 1 al 3, y se repite en Segunda de Samuel, capítulo 5, del 1 al 3, en el año 1004 a.C. en Hebrón. Todo Israel se reunió en torno a David en Hebrón para decirle: mira, nosotros somos carne de tu carne. Incluso antes de ahora, cuando Saúl era rey, tú eras el que guiaba a Israel en sus guerras y quien lo volvía a traer. Además, el Señor tu Dios te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y serás el príncipe de Israel, mi pueblo. También todos los ancianos de Israel fueron a ver al rey de Hebrón, y David hizo un pacto con ellos delante del Señor. Y ellos ungieron a David como rey de Israel, según la palabra de Jehová comunicada por medio de Samuel. Registro del reinado de David. Segundo de Samuel 5, del 4 al 5, repetido en Segundo de Samuel 2:11, Primero de Reyes 2:11, Primero de Crónicas 3, 4b y Primero de Crónicas 29, 26 y 27. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y fue rey durante 40 años.
En Hebrón fue rey de Judá durante 7 años y 6 meses, y en Jerusalén fue rey de Israel y de Judá durante 33 años. Los guerreros que hacen que David sea rey. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, del 23 al 40. Este es el número de los jefes que estaban en pie de guerra y que, conforme a la palabra del Señor, llegaron a Hebrón para entregarle a David el trono de Saúl. De los hijos de Judá, que portaban escudo y lanza, 6,800 hombres listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7,100 hombres valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4,600 hombres. Joiadá, que era jefe de los aaronitas, y sus 3,700 hombres. Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 jefes de la familia de su padre. De los benjaminitas parientes de Saúl, 3,000 hombres. Hasta entonces muchos de ellos se habían mantenido fieles a la familia de Saúl. De los hijos de Efraín, 20,800 hombres aguerridos, muy valientes y famosos en las familias de sus antepasados. De la media tribu de Manasés, 18,000 hombres designados de manera especial para ir y proclamar a David como rey. De los hijos de Isaacar, 200 jefes, cuyas palabras eran respetadas por todos sus parientes, pues sabían cuándo actuar y qué debía hacer Israel. De Zabulón, 50,000 hombres listos para entrar en la batalla y que sabían manejar toda clase de armas. Siempre estaban dispuestos a pelear sin dar ni pedir cuartel. De Neftalí, 1,000 capitanes, más 37,000 hombres con escudo y lanza. De los danitas, 28,600 hombres dispuestos a entrar en combate. De Aser, 40,000 hombres dispuestos y preparados para entrar en combate. De los rubenitas y gaditas y de la media tribu de Manasés, al otro lado del Jordán, 120,000 hombres armados hasta los dientes. Todos estos guerreros estaban dispuestos a entrar en combate, así que fueron a Hebrón con el corazón en la mano, para proclamar a David como rey de todo Israel. En realidad, todos en Israel compartían el mismo deseo de proclamar como rey a David. Y estuvieron allí 3 días comiendo y bebiendo con David, pues sus parientes habían preparado todo para ellos. También Isaacar, Zabulón y Neftalí, que viven cerca, llevaron asnos, camellos, mulos y bueyes cargados de víveres y de provisiones de harina, de tortas de higos y pasas, y vino y aceite, y muchos bueyes y ovejas, porque todos en Israel estaban alegres.